La cumbre de líderes mundiales previa a la COP30 en la ciudad brasileña de Belém junta a líderes de más de 50 países en un esfuerzo de Luis Inácio Lula da Silva de dar impulso a la causa climática. Un reto difícil teniendo en cuenta que no acuden los máximos mandatarios de Estados Unidos, China, Rusia e India, 4 de los 5 principales países emisores de gases de efecto invernadero. El mandatario brasileño está empeñado en hacer que de esta cumbre salgan compromisos reales a implementar de manera inmediata a 10 años del por ahora fallido Acuerdo de París. Entre ellos, la creación de un nuevo fondo para la protección de los bosques tropicales. En el debate de France 24 nos preguntamos si conseguirá Lula cumplir con sus propias expectativas. ¿Será esta una COP que marque un antes y un después o de nuevo acabará con compromisos que finalmente no acaban por cumplirse? Para debatirlo nos acompañan hoy Rafael Hoetmer, él es director del programa Amazonía Occidental en Amazon Watch, y Aura Vázquez, activista medioambiental y consultora en energía renovable. También nuestra compañera María Clara Calle, quien normalmente dirige este programa desde la ciudad de Belém. Está allí como nuestra enviada especial. Antes de entrar a este debate, les quiero recordar que con el hashtag France24/ES pueden comentar en nuestras redes sociales. También van a encontrar este y otros episodios del debate en las principales plataformas de podcast: Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Así que ya sin más dilación y antes de entrar al debate, saludo de nuevo a mi compañera María Clara Calle. María Clara, muy buenas tardes. Estás, como decía, en esa ciudad de Belém. Cuéntanos qué podemos ver desde hoy con esta cumbre de líderes previa al inicio, el lunes, de la propia COP. Así es, Rodrigo, para mí es un placer estar en este programa como invitada. Y lo que está pasando el 6 y 7 de noviembre es lo que Brasil denominó la cúpula de líderes para recibir a presidentes y primeros ministros a que vinieran a esta ciudad en medio del Amazonas, Belém. Y la gran diferencia respecto a otras COP es que este segmento de alto nivel solía ocurrir en medio de la conferencia climática, una vez empezara la COP. Sin embargo, esta cumbre de líderes esta vez ocurre 4 días antes del comienzo oficial de las negociaciones climáticas que iniciará el 10 de noviembre. La razón por la que Brasil decidió hacer esto fue, 1, por seguridad y 2, por logística, ya que Belém es una ciudad relativamente pequeña con 1,5 millones de habitantes, sin embargo, con una capacidad hotelera de tan solo 30.000 camas, esto incluyendo tanto hoteles como Airbnb. Entonces, una solución ante los problemas logísticos fue adelantar la cumbre de los líderes unos días antes para evitar tanta conglomeración, y de hecho vemos a mis espaldas pocos periodistas están aquí y casi que únicamente por ahora estamos los líderes del mundo y por supuesto nosotros los periodistas. Y el 10 de noviembre sí comenzarán las negociaciones como tal, que se prolongarán hasta el 21 de noviembre. Y para garantizar esa seguridad de los jefes de Estado, el presidente Luis Inácio Lula da Silva firmó el decreto de garantía, ley y orden, por el cual puede desplegar cerca de 8.000 militares de la Policía Federal en todo Belém e incluso en ciudades aledañas. Este estado de excepción, por llamarlo de alguna manera, aunque no lo es concretamente, aplicará hasta el 23 de noviembre y es la segunda vez en el año que Luis Inácio Lula da Silva firma un decreto similar después de la cumbre de los BRICS. Bueno, María Clara, pues hemos enumerado ya también algunas de las metas que se esperan conseguir en esta COP. Cuéntanos un poco más sobre ello y qué retos enfrentan esas metas. En efecto, mencionaste el Fondo de Bosques Tropicales para Siempre, que si bien es una iniciativa liderada por Brasil, también ha tenido el acompañamiento tanto desde lo técnico como desde lo financiero de por lo menos una docena de países y aspira a proteger los bosques dando un pago de aproximadamente $4 por hectárea a los países que tengan bosques tropicales, que por lo general se ubican en el sur global. Más allá de esa iniciativa hay 3 grandes temas, uno más político y 2 técnicos que no por ser técnicos dejan de ser importantes. El político tiene que ver con la defensa del multilateralismo. Estados Unidos no está presente en esta cumbre con una delegación de alto nivel. El presidente Donald Trump tampoco vino aquí a esta ciudad brasileña, a diferencia de lo que había ocurrido antes con otros mandatarios estadounidenses en COPs anteriores.
Y a esto se suma el ataque y la negación frontal de Trump de la crisis climática, algo que los líderes de Estado han negado rotundamente aquí en Belém, y ellos llaman a la cooperación y al multilateralismo para hacerle frente a ese negacionismo de Trump. Y en cuanto a los temas técnicos, hay dos muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con el dinero, que siempre son las discusiones más difíciles de todas las cumbres climáticas. En Bakú el año pasado, en la COP29, los países en desarrollo ganaron un poco la batalla y obtuvieron una promesa de ellos pagar hasta 300.000 millones de dólares anuales de aquí al 2035 a los países en desarrollo, que como son los que menos emisiones han emitido históricamente y a pesar de eso son los que más reciben los impactos de los climas extremos, hay una balanza que se debe equilibrar allí. Ese monto de dinero fue insuficiente, considerado insuficiente para países en desarrollo. Y a última hora en la COP anterior, los países, sobre todo liderados por Bakú y por Belém, por Brasil y por Azerbaiyán, lograron un pacto adicional, una hoja de ruta para lograr aumentar esos 300.000 millones de dólares a 1,3 billones de dólares. No solo con finanzas públicas, sino además con finanzas privadas y de bancos multilaterales. Ahora se espera esa hoja de ruta que ya se publicó y ver qué tanto dinero se puede conseguir. Y finalmente, de manera muy breve, en el Acuerdo de París, no solo se habla de reducir las emisiones contaminantes, sino también de cómo apostar por la adaptación para que las poblaciones más afectadas por los climas extremos puedan ser resilientes y resistentes al aumento de la temperatura, al aumento del nivel del mar, a los huracanes, los tifones que vemos cada vez son más fuertes. Y aunque esa promesa, ese objetivo global de adaptación se pactó desde hace 10 años en el Acuerdo de París, todavía no ha comenzado a implementarse. Se espera que aquí en Belém salga una lista de cuáles son los ítems para medir qué tanto progreso real hay en adaptación. Pues María Clara Calle, muchas gracias por este reporte. Nos da pie a hablar de muchos de los temas que vamos a estar tratando en este programa. Muchas gracias. Nos despedimos ya de nuestra compañera y sin más dilación vamos a hablar. Voy a empezar con Aura Vázquez preguntándole por el impacto que puede tener esta COP, por esas metas tan importantes que se ha marcado Luis Ignacio Lula da Silva. Ha sido muy activo y muy decidido a que esta sea una COP con decisiones concretas. ¿Es realista esta meta de Lula da Silva viendo la falta de líderes importantes que hay al menos estos primeros días? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Este es un tema extremadamente importante, especialmente hoy, donde vemos catástrofes todos los días, especialmente en el sur, como se ha mencionado aquí, en el sur global y en muchas otras comunidades de justicia medioambiental que están en todos los países de todo el mundo, incluyendo en Estados Unidos. A mí me parece un poco hipócrita, de hecho, decir que esta copa vaya a ser celebrada o dirigida aquí en Belém, en la Amazonía, en el centro, en el corazón de la Amazonía, cuando Brasil, en la última Copa de la Biodiversidad, fue uno de los países que menos quiso negociar. Entonces, ahí viene el primer reto. El segundo reto es que tienes países como Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, que no quiere aceptar que el cambio climático es algo que nos va a afectar en muchas partes, en las partes económicas, en la parte obviamente medioambiental, en nuestra salud pública. O sea, yo vivo en Los Ángeles, por ejemplo, y nosotros nos vimos muy afectados por incendios en la ciudad, que nunca pasaba por este asunto del cambio climático. Entonces, no únicamente que muchos países se han echado para atrás en sus compromisos con lo que pasó en la ciudad de París, y que muchos que necesitan estar en la mesa negociando no lo van a estar. Entonces, para mí, esta copa, yo tengo la mejor, yo espero lo mejor, pero ya veo que no sé si vamos a lograr lo que queremos. Una de las principales razones que está pasando este COP es también para saber cuáles han sido los planes. ¿Han realizado los diferentes países sus planes para mitigar la contaminación y para que no siga subiendo la temperatura en el mundo? Entonces yo no veo que eso vaya a pasar. Yo estoy muy curiosa, como todos ustedes,
para saber si estas conversaciones van a llegar a eso y también a los fondos que se necesitan, no únicamente para la forestación en países que están siendo deforestados, pero también para otros programas que son muy necesarios para poder proteger nuestra biodiversidad y el cambio climático. Bueno, pues Aura, muchas gracias. Voy a seguir también con nuestro otro invitado, Rafael Hotmer, para preguntarle si ve difíciles estos retos que se plantea Lula. Y nos ha dicho algo muy interesante, Aura, y es que ve cierta hipocresía en Brasil de celebrar esta cumbre, bueno, en el medio o en una parte de la Amazonía, pero en otros momentos no haber sido tan dado a negociación climática. Sí, yo no puedo hacer otra cosa que coincidir con lo que ha dicho Aura, ¿no es cierto? La COP se va a realizar en un momento extremadamente difícil para la lucha contra la crisis climática, ¿no? Ha salido un informe de la Organización de Organizaciones Amazónicas Indígenas justo estos días indicando que 30% de la Amazonía está en proceso de deforestación y degradación, lo cual la acerca mucho al punto de no retorno, de convertir a la selva tropical en una sábana, que sería un desastre climático para todo el mundo. Llegamos a la COP con más necesidad que nunca de acuerdos radicales de transformación del modelo económico, ¿no? De acuerdos sobre dejar el petróleo en el subsuelo, de transformar, digamos, las causas de la crisis que estamos viendo. Y obviamente hay una situación geopolítica adversa a esto, ¿no? Dentro de esto, Brasil cumple un rol, yo creo que es contradictorio, como ha dicho Aura y como usted dijo en la pregunta. De un lado, obviamente, hay un liderazgo frente a ciertos temas, pero a la vez Lula misma en esta semana ha declarado que no se considera necesariamente ambientalista y que particularmente frente al tema del petróleo insiste en sus planes de impulsar la explotación del petróleo en la Amazonía o cercano a ello, ¿no es cierto? Entonces es un contexto extremadamente difícil en lo cual acuerdos sustanciales son más necesarios que nunca, en lo cual los movimientos ambientalistas, ecologistas, de campesinos, están asumiendo, digamos, un liderazgo muy importante desde los territorios de crear una transición frente a las causas de la crisis climática, pero en lo cual los estados y el liderazgo del mundo está quedando largamente atrás. Obviamente llegan países con apuestas mucho mayores, ¿no? Como las islas del Pacífico, que están encontrándose ya con la amenaza concreta de desaparecerse ante la subida del nivel del mar, o Colombia, que ha tenido un discurso mucho más fuerte frente a abandonar al petróleo, pero obviamente son países minoritarios. Esperamos, pero tampoco soy tan optimista, que la presión ciudadana desde todo el mundo, porque hay una conciencia ciudadana creciente, podría empujar a acuerdos que nos van a sorprender durante estos días. Bueno, pues muy interesante lo que me están contando. Voy apuntando varios de los puntos que están tocando para tratarlos más adelante, pero aprovechando que hablamos en primer lugar de Belém, de la Amazonía brasileña, quiero preguntarle a Aura, ¿en qué lugar quedan los pueblos indígenas en todas estas discusiones que muchas veces son los que más cercanos están a las propias, bueno, en este caso a la Amazonía, pero a muchos de esos bosques tropicales que más adelante vamos a ahondar en ellos se quieren proteger? Especialmente en esta COP, tenemos que ponerlos a ellos al centro de las conversaciones, porque ellos son uno de los grupos que no únicamente somos afectados, pero que protegen a la Amazonía de cosas como la extracción de petróleo, de crudo, cuando muchas compañías de energía fósil, por ejemplo, llegan a la Amazonía a extraer recursos y al mismo tiempo ensucian ríos. Ellos dependen de esta biodiversidad y de esta naturaleza para vivir. Y es un trabajo de los indígenas tan importante porque al ellos conservar y proteger a la Amazonía, están conservando todo el mundo. O sea, yo creo que no es un secreto para las personas que están viendo este programa que la Amazonía es muy importante para todos los sitios del mundo, para limpiar nuestro aire y para muchísimas cosas más. Yo espero que en esta Copa 30 encontremos muchos recursos para que ellos se puedan defender, que también la práctica de la ganadería, por ejemplo, en la Amazonía, que no es un secreto mundialmente para nosotros,
que también sea una conversación que se tenga, que se haga, porque es importante para los líderes indígenas que tengan una voz en estas presentaciones y en estas negociaciones y que sean ellos los que lideren cómo se va a mitigar los efectos del cambio climático y de la contaminación en la Amazonía. Claro. Rafael nos habla, Aura, de que tengan una voz los líderes indígenas. ¿Se ha hablado quizás en otros momentos demasiado en nombre de los indígenas sin darles voz a ellos directamente? No, sin duda, y ahí hay un proceso obviamente largo de luchas desde los pueblos de asumir un liderazgo mucho más directo y un lugar en la mesa. Yo creo que hay un avance, pero donde hay poco avance hasta ahora es que las soluciones que se vienen discutiendo, los fondos para esas soluciones, siguen siendo canalizados por otros tipos de organizaciones y por los propios estados, ¿no es cierto? Entonces, una de las agendas grandes que viene aquí es que, como dijo Aura, quienes están enfrentando a la crisis climática en los territorios alrededor del mundo, en los bosques tropicales, particularmente en la Amazonía, pero también en África y en Asia, son pueblos que están enfrentando muchos desafíos. Y uno de esos desafíos es que, si bien hay muchos fondos para enfrentar la crisis climática de distinto tipo, no terminan llegando a los territorios y no terminan haciendo una diferencia real en la vida de las comunidades. Es muy difícil de proteger al bosque sin que haya economías alternativas locales que lo permiten, sin que se respalden los derechos sobre la tierra y la gobernanza territorial indígena, sin que se protege a los pueblos frente a las amenazas y las violencias que enfrentan. Entonces, uno de los grandes agendas y puntos de debate aquí es, efectivamente, si va a haber suficientes fondos para enfrentar los impactos del cambio climático, pero también si se incluyen mecanismos que permiten que estos fondos lleguen directamente a las comunidades y pueblos alrededor del mundo, quienes tienen que seguir llevando adelante la conservación en la práctica. Y creo que eso va a ser un desafío grande, porque efectivamente es importante de que hay un balance entre los países del norte global y los del sur global, pero vemos de que muchos países en el sur global tampoco están realmente implementando una agenda frente a la crisis climática que pone los derechos de los pueblos indígenas al centro. Entonces, en ese sentido, financiamiento directo que respeta la autodeterminación indígena y crea mecanismos propios o apoya los mecanismos propios de conservación va a ser una gran prioridad, porque sabemos que en la práctica solamente estos tipos de mecanismos, la gobernanza territorial indígena, los parques naturales, cuando son implementados de forma adecuada en diálogo y con participación de los pueblos, están dando límites a la deforestación y la degradación del bosque. Pues Rafael, voy a seguir con usted, ya que estamos hablando de este tema, porque uno de los grandes temas de esta COP, lo ha dicho también nuestra compañera María Clara Calle, es el Fondo para la Protección de los Bosques Tropicales. Ha dicho Lula que espera que sea más un fondo de financiación y no un fondo de donaciones, precisamente por algo que nos comentaba, porque a veces esas donaciones no llegan a tiempo, no llegan a donde tienen que llegar, se quedan por el camino. ¿Qué es exactamente este fondo que se busca ahora en la COP y por qué es importante el cambio de concepto? Rafael, sigo con usted. Pues habrá que ver si realmente representa un cambio de enfoque, ¿no es cierto? Sí entendemos que hay el anuncio de parte del liderazgo de Brasil de crear un fondo adicional, el TFFF, que esto debería juntar 125 mil millones de dólares y que este debería complementar mecanismos existentes como el REDD+, ¿no?, para evitar la deforestación y apoyar distintas iniciativas. Se habla que 20% de este fondo debería irse directamente a los pueblos indígenas y comunidades locales, pero como en otros casos no queda muy claro cuáles son los mecanismos y por lo tanto hay un gran riesgo que, como otros mecanismos existentes, no termina realmente generando lo que promete. Vemos que hay muchos esquemas de fondos climáticos de distinto tipo que siguen priorizando mecanismos de mercantilización, de comodificación del bosque y de compensación, inclusive, digamos, de otros tipos de destrucciones. Lo que necesitamos es respaldar la autodeterminación, la conservación en la práctica que los pueblos están llevando adelante, sin condicionamientos, sin esquemas de mercantilización. Entonces, en términos generales, se ve obviamente positivo si se logra movilizar más fondos, pero solamente en la medida de que realmente
genera otros tipos de mecanismos. Hay ejemplos en la práctica, como el pueblo Sarayaku en Ecuador, por ejemplo, que lleva adelante un plan de vida que se basa en la concepción de la selva viviente y que para esto está buscando formas de financiamiento que permite implementar este plan de vida propio, ¿no es cierto? Y justamente para estas iniciativas que sabemos que realmente funcionan, sigue siendo muy difícil encontrar los apoyos económicos necesarios. Pues ahora le voy a sentir a lo que dice también Rafael. Le quiero preguntar también qué tipo de otros mecanismos podríamos encontrar y si quizás parece que este solo sea un problema de países del sur global, que es un mensaje que no termina de llegar a los países del norte global. Aura, voy con usted. Aura, perdón. Bueno, primero que todo, quiero agregar a las observaciones que Rafael nos acabó de contar, que principalmente lo que necesitamos es que la gente que contamina, las compañías que contaminan, que paguen por el problema en el que nos están metiendo. Y quiero aclarar que hay muchísimas compañías hoy en día haciendo muchísimo dinero, no millones, billones de dólares, aprovechándose de los recursos naturales que más necesitamos, como por ejemplo la Amazonía. Entonces, y ahora, ¿cómo les hacemos pagar en concreto? Ahí va. Cuando a mí me preguntan, pero entonces, ¿cómo hacemos para que estas compañías hagan que paguen? Hay muchos mecanismos como este, por ejemplo, en el CAP, donde todos pudiéramos decidir que las personas que están contaminando nuestro medio ambiente sean los que recojan la factura para que limpien nuestro medio ambiente y que cada país en su plan, porque esta COP30, una de las metas, esta COP30, una de las metas también es que tú llegues, cada país llega con su plan contando, a ver, que esto es lo que hemos hecho para llegar a estas metas, que en esas metas se comprometan los países a hacer gente que las compañías que contaminan, que paguen lo que deben. Entonces, no las comunidades como las comunidades indígenas, las comunidades en Indonesia, en el Pacífico, que les está llegando el agua al cuello, que se han tenido que ir de su tierra porque no pueden ya, es invivible en ese sitio. Entonces, que ellos tengan por lo menos una oportunidad de llegar a otro sitio y tener un futuro para sus próximas generaciones y para todos nosotros. En Estados Unidos este es un tema bastante complicado porque en este momento pues la energía fósil y todos los magnates que se encargan de destruir nuestro medio ambiente no tienen ninguna repercusión. Y yo espero que Copa 30 la conversación sea diferente globalmente, que de verdad lleguemos a un punto en que podamos decir que ellos paguen, porque ellos son los que nos trajeron el problema. Bueno, pues hemos hablado también aquí de punto de no retorno y hoy hemos conocido, bueno, estos días hemos conocido que los años 2023, 2024 y 2025 han sido los 3 más cálidos desde que hay registros. Esta COP llega también 10 años después de aquel Acuerdo de París que parece que ha quedado en nada o en poco, porque hemos superado ya en algunos puntos esos 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Hemos visto cómo la tendencia sigue a la alza y Antonio Guterres ha recordado que ya es inevitable que se rebase de forma estable a partir de principios de la década de 2030. Ahora le pregunto también a usted, ¿hay posibilidad todavía de revertir esta tendencia o aunque hagamos que las compañías paguen, aunque ahora consigamos inventar nuevos mecanismos, ya hemos llegado a un punto en el que va a ser muy difícil? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, se habla ya de que ya estamos al punto del no retorno, o sea, ya llegamos, nos hemos pasado por los últimos 10 años, los científicos mundiales ya nos han explicado que ya pasamos el número y que ahora es mitigación, o sea, que cómo vamos a resolver para poder vivir en un país, en un mundo que va a ser eventualmente inevitable. Y también en la situación que hemos creado, que la gente que es de más bajos recursos, que viven en las áreas más vulnerables, son obviamente los que van a ser más afectados. Entonces, yo pienso que en este momento, si en la Copa 30
si cada país se fuera con el compromiso de que vamos a llegar a parar a donde estamos, yo creo que podríamos ver algún progreso. Pero en este momento yo tengo muy malas noticias que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, eso no va a pasar, porque tenemos una administración federal, un presidente que ha destruido nuestra agencia medioambiental. Prácticamente esa agencia no regula absolutamente nada, que ha quitado todos los beneficios y los incentivos para la energía renovable, para los carros eléctricos, para que la gente como arrendatarios o inquilinos pudieran tener energía solar. Todo eso se han echado para atrás. Entonces, si en esta COP30 los líderes mundiales llegaran a un punto y dijeran, ok, hasta aquí llegamos, yo creo que tuviéramos algo positivo que decir después de este COP. Pero en este momento no sé posible, porque los principales que tienen que estar en la mesa no han querido estar en las conversaciones, o sea, no están incluidos no están en las conversaciones, no quieren estar en las conversaciones. Pues Rafael, le pregunto también si como Aura usted cree que hay que resignarse a mitigar los efectos de este aumento de las temperaturas, del cambio climático, de la emergencia climática que vivimos hoy en día, y viendo, como bien dice Aura también, que tenemos en la principal potencia en Estados Unidos a un presidente negacionista. Bueno, nunca podemos resignarnos, ¿no es cierto? Y podemos ver que están yéndose en caravanas desde Ecuador, Colombia, Perú, desde el interior de Brasil, comunidades indígenas, activistas ambientalistas, organizaciones campesinas, quilombolas, todos porque no se resignan, porque van a Belém para dar un mensaje a la comunidad internacional de que esto es quizás la última oportunidad para llevar a acuerdos realmente sólidos y contundentes que puede llevar al mundo al otro curso. Pero ahora tiene razón, hay muchas cosas que van en contra de ello y para esto en este COP se debería hablar de temas realmente complejos, controversiales y que los países no quieren hablar. Vemos que entre 2022 y 2024, según un informe en el cual colaboramos, 297 bancos han invertido 138.5 billones de dólares en nuevos proyectos gasíferos y petroleros en América Latina e inclusive en la Amazonía, como es el caso de Ecuador y de Perú, donde se está buscando nuevas inversiones para proyectos en la Amazonía, ¿verdad? Vemos también cómo hay nuevas amenazas, como las economías ilícitas, particularmente del oro y de la coca para la cocaína, que están generando deforestación alrededor de la Amazonía y que están siendo finalmente promovidos por mercados globales de la cocaína y el alto precio del oro. Eso también está pasando. Estamos viendo también cómo, dijo Aura antes, ¿no es cierto?, la agroindustria y particularmente de la soya está generando deforestación. En este COP se podría tomar decisiones fuertes, se podría tener lenguaje en los acuerdos finales para decir que es necesario de dejar el petróleo en el subsuelo. Países podrían declarar su compromiso con ello. Hay un tratado de no proliferación de petróleo propuesto ya para algunos países que en este COP podría crecer bastante. Se podría también declarar zonas de ecosistemas críticas como la Amazonía como zonas de no explotación por actividades extractivas porque son fundamentales para combatir la crisis climática. Y se podría acordar mecanismos de financiamiento directo que permiten a los pueblos que están guardando los bosques y los ecosistemas críticos alrededor del mundo de llevar adelante estos tipos de actividades. No es que no hay respuestas, no es que no hay gente proponiendo esto, sabemos también de que va a haber países que van a poder hacer declaraciones en este tipo, pero obviamente la correlación de fuerzas a nivel global es adverso. Yo creo que el liderazgo de Brasil es absolutamente fundamental. Y en ese sentido toca, creo yo, en los siguientes días y semanas movilizar, exigir, ¿no es cierto?, y de presionar para que Brasil, para que los países latinoamericanos, para que los países europeos asuman un liderazgo que no va a venir de los Estados Unidos, evidentemente. Pues muy interesante que nos señale a los países europeos, porque dentro de las grandes superpotencias parece que la Unión Europea sí que lleva un contingente grande de líderes importantes dentro del bloque comunitario a esta COP27. Ahora le pregunto, ¿la Unión Europea está haciendo algún esfuerzo más que el resto de grandes potencias o a la hora de la verdad tampoco se están metiendo de lleno a esta lucha contra el cambio climático? Bueno, ellos son los que están más presentes. Han participado, han honrado el Acuerdo de París,
Han tratado en lo más posible de dar su granito de arena en términos financieros para muchos proyectos que están pasando alrededor del mundo que son necesarios. Pero otra vez, o sea, esto es un esfuerzo mundial. Ellos únicamente no va a ser posible que ellos sean los únicos que jalen todas estas metas que queremos ver para proteger nuestro medio ambiente y nuestro planeta. O sea, tiene que ser algo en todos. Ellos son significativamente tremendo impulso para otros países, que como en la Europa Este, muchos otros países que que han sido más afectados, como en el sur global también, pero únicamente ellos no son los responsables. Yo veo todos los días muchas noticias muy positivas, de hecho, que vienen de Europa, de cosas que ellos están tratando de hacer mejor: transporte público, más reciclar más, ponerle más mejores metas para dejar de usar, por ejemplo, el carbón, el gas natural. Pero muchos de estos países todavía dependen de la energía, por ejemplo, nuclear, que es un debate tremendo que también me imagino que vamos a ver acá en la COP30, sobre que si la energía, si esa clase de energía es una energía renovable o es limpia o no lo es. Entonces todavía, después de tantos años que ha pasado el Acuerdo de París, todavía hay muchas preguntas que no han sido contestadas y hay muchas metas que no han sido llegadas por todos estos detalles que se ven como un poco pequeños, pero que son bastante importantes cuando tú estás hablando de la economía de un país o de un continente o de una nación. Cuando tú estás viendo que muchas personas en ese país, en algunos países, dependen todavía de la extracción del carbón, y cuando estás viendo que hay un gremio que económicamente hace muchísimo dinero, obviamente contaminando nuestro planeta. Claro. Bueno, pues ya brevemente, tengo un minuto apenas para cada uno de ustedes. Voy a empezar por Rafael, preguntarles qué sería lo mínimo que esperarían para que esta COP pudiera decirse exitosa. Bueno, lo mínimo creo que es compromisos concretos en términos de financiamiento directo a las comunidades, y en general compromisos concretos de financiamiento. También esperaríamos que podría haber declaraciones en torno a la protección de ecosistemas críticos como la Amazonía, sea de los países, grupos de países o idealmente a nivel más global. Y uno esperaría lenguaje en la declaración sobre abandonar el petróleo. Finalmente, creo que el tema de las economías ilícitas y el crimen organizado como amenaza al clima debería ser reconocido también en las negociaciones y los acuerdos, porque realmente está siendo una nueva amenaza que está afectando mucho a la Amazonía y otros ecosistemas críticos. Pues brevemente también, Aura, para usted, ¿qué sería lo mínimo que esperaría? Yo lo mínimo que espero es que todas las naciones se unan y haya un compromiso global para contrarrestar los efectos del cambio climático. Y para todas las personas que nos están escuchando desde sus casas, ustedes también pueden participar. Ustedes pueden llamar a sus gobiernos, llamar a las personas que los representan y pedir que también ellos se sienten en la mesa y que hagan una negociación que de verdad nos va a favorecer a todos. Pues Aura Vázquez y Rafael Hoetmer, gracias a los dos por haber estado con nosotros. Ha sido, desde luego, muy interesante y veremos en los próximos días qué es lo que pasa en esta COP30 en Belén, en la Amazonía brasileña. A ustedes les espero también aquí en el debate en próximos episodios y les invito a que lo vean en nuestro canal de YouTube. Como siempre, gracias a Laura Garzón en la producción, Tania Herrera para el programa de invitados, cámaras, luces y sonido siempre detrás de este programa. Gracias.